printed the magazine. Y la tercera fue la imprenta editorial Minerva, que permitió la publicación de libros como 5 metros de poemas de amor o poemas de José María de Gouren. And the third one was the Sociedad Minerva, which was like the press of Mariátegui, that was more focused into the literary, I would say, cultural aspect, and they published things like 5 Years of Poems or José María de Gouren. Esta fue la primera parte. Luego lo que vino después fue ya el proceso técnico, que era aplicar las ciencias archivísticas como tal. That was the first part, just getting it together, and the second part was to apply the archival techniques and librarian techniques to all this data. La idea que teníamos con José Carlos era que el archivo fuera totalmente digital. Quizás en el contexto peruano no es algo muy común, porque los archivos son bastante restringidos. Their first approach was to like digitalize all of this work, like information, which in the Peruvian context is something that you don't see very commonly, and that was a challenge since the get-go. That was their first intention. Yeah. En ese trabajo lo que hicimos fue, me concentré un poco más quizás en los dos últimos fondos, que es de la Sociedad Editora Mauta y la imprenta editorial Minerva. And on this relation to this, she focused more on what the Mauta magazine did and the Minerva Press did. ¿Por qué? Porque venía unas series que eran bastante interesantes, que era la correspondencia comercial, no tanto la correspondencia personal de Mariátegui, que era más conocida en Perú y quizás en Latinoamérica. So what was interesting about the Mauta correspondence, it was that it was very business related, more than the Mariátegui personal correspondence, which was personal. The business kind of revealed a little bit more about the networks. Así que el trabajo de archivo se basó no solamente en la correspondencia, sino en casi todos los documentos, de hacer una descripción muy estricta, por así decirlo. So it was about creating a very concrete description of what were the commercial relationships of Mauta with many actors. Exacto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan al archivo Mariátegui, pueden encontrar la correspondencia transcrita, que es uno de los aportes principales, y el segundo viene a ser la metadata. Hicimos un tajeo de cada autor que se mencionaba en cada carta, de cada lugar y de cada institución. So what they did was basically digitalize all the correspondence and all the letters that the Mauta Society had, and then do a meta-analysis of data and compound together all the different people that were mentioned, how many times, and all these sort of like variables. Y también estaba los temas, la temática de cada carta, lo cual era bastante complicado porque habían cartas que podían tocar temas muy de la revista, por ejemplo, sobre las suscripciones y las ventas, y también a la vez podía ser con por ejemplo, con Luis Valcárcel, que fue un escritor peruano. Podían hablar de cosas comerciales, pero también hablaban desde el punto de vista de la literatura o de la política en Perú. So they try to separate also the letters by subject, which was a challenge because there was letters that talk about 3 or 4 different subjects. They could be talking about politics, and then they talk about business, and then it's kind of hard to extrapolate from just somebody's discourse. A medida que veníamos realizando ese trabajo, yo me percaté de que se mencionaban lugares que para mí, que vivo en Perú, me eran totalmente desconocidos. As she was doing this, she was noticing that they were mentioning places in Peru that she never heard of, even though she's born and raised in Peru. ¿Por qué me sorprendía? Porque en los años 20, en el contexto peruano, el correo funcionaba bastante mal. Which was surprising because in the 1920s, particularly in Peru, the postal service was really not reliable at all. It's not today either. Así que entendí que más allá del correo, lo que había hecho Mariátegui era tejer una red de agentes, de personas que realmente servían a manera de
chasquis, de chasquis, una palabra quechua en Perú. So she realized that what Mariátegui was doing to like get his correspondence to his connections out was not relying on the postal service, but there was already a like an autonomous self-made network of connections that were carrying the messages. Kind of like the Incas have, she mentioned the word chasquis. The chasquis were for the Incas, the messengers. So they were the people that would bring messages from one town to the other running. So that was kind of what happened during the Mauta like experience too. Y en ese contexto conversamos con José Carlos de comenzar a tejer, o mejor dicho, de armar nuevos temas en torno al trabajo de Mariátegui, ya no solamente como pensador o como filósofo marxista, sino como un empresario cultural o como un gestor cultural. So the idea was at this point that it was possible to think about Mariátegui not just as a breakthrough thinker or like a renewer of like Marxist analysis or whatever it was, but also as a cultural entrepreneur that was able to articulate a whole network of connections that didn't exist before. Comenzamos a trabajar con otras instituciones en Perú. La primera fue con la Casa de la Literatura Peruana, que desarrolló una exposición en torno a las redes culturales de Mariátegui, pero solo en el centro y en el sur del Perú. So they started collaborating with other institutions at this point that realized the potential of this analysis that they did at the Mariátegui archive. And the first one was the House of Peruvian Literature, which is a part of the Department of Culture in Peru. And they focused first on an exhibition about the network of connections in the center and the south of Peru. La exposición que realizó Casa de la Literatura, con quien también apoyamos en el proceso de investigación, estaba más abocada a la educación, a la política y a los aspectos sociales de ese momento. Yo siento que fue importante esa investigación porque fueron los primeros en poder encontrar nexos de otros archivos personales en el interior que quizás nosotros no habíamos podido identificar. So this first, this was in 2017, no? 2017. So this happened in 2017. The collaboration they did with the House of Peruvian Literature that was focused on the connections that Mariátegui had in the center and south of Peru revealed even more connections that they were from their vantage point of the documents of the archive were not able to like see, and the House of Literature like discovered a little bit more connections that were like further away from what the archive had. Y luego vino la muestra Redes de Vanguardia, que tuvo aproximadamente 2 años de investigación entre el archivo, el Museo de Arte de Lima y el Blanton Museum. So after that was when the Blanton Museum of Art and the Art Museum of Lima decided to build upon all that work that the archive did and the House of Peruvian Literature did. And it took about 2 years of scholarly research to put together this final, the avant-garde networks of Latin America. La muestra que desarrollaron tanto Natalia Magluf como Beverly Adams, que son las curadoras, está un poco más abocada a las artes plásticas y a la iconografía de la revista. This work that is curated by Natalia Magluf and Beverly Adams from the University of Texas and the Museum of Art of Lima is more focused on the iconography and the plastic aspect and like the aesthetical aspect of the magazine. Y si bien estaba enfocada a esta temática, tenía mucho que ver con redes, porque lo que había desarrollado Mariátegui durante todo este tiempo en los 32 números de la... Bueno, 29, porque los últimos 3 fueron dirigidos por otras personas luego de que él falleciera. So they focus on the 9 editions of Mauta, which there was actually 31, but Mariátegui died on the 29. There were 32, right? Yes. The last 2 are kind of like apocryphal, editions. They were not curated by Mariátegui. Y la importancia era de que Mariátegui le había dado tribuna a diferentes artistas plásticos, no solamente en Perú, sino de México, de Argentina, quizás me estoy equivocando, Cuba, también estuvo involucrado Cuba, y de otros países que
en este momento los estoy olvidando. Italia. Argentina. Estaba Argentina, Italia, Francia. Y el... So on Amauta there was featured on all during these 29 editions graphical works from artists from Argentina, Peru, Mexico, Cuba, Italy, Germany, France, and so forth. Y lo que las curadoras inicialmente querían desarrollar era, sí, una muestra sobre las artes plásticas latinoamericanas. Se dieron cuenta a partir de la información que encontraron en el archivo, era de que la revista Amauta era el ente que articulaba toda la muestra. So they realized that while they were trying to do like at the beginnings of this the Avant Networks of Amauta, they wanted to do something that was that showed the world that Amauta was featuring, but then they realized, the curators of this exhibition, that it was actually the magazine itself, Amauta, that supported all these connections with these artists that were featured. Fue así como terminó cambiando de nombre la muestra. La muestra no iba a ser necesariamente sobre la revista Amauta, sino sobre las redes de vanguardia en América Latina. So the focus of the exhibition changed from being about the networks to being about the magazine itself, because they realized that the networks are so connected and sustained by the magazine that it's really, if you're going to talk about the network, you need to talk about the magazine. Ahora, la diferencia entre estas dos muestras fue que la que se desarrolló en el 2017 en Caslit está prácticamente basada en la correspondencia de Mariátegui, y la segunda exposición está basada tanto en la correspondencia como en la iconografía de la revista Amauta. And the main difference between the work that the House of Peruvian Literature did and the Blanco Museum and the Museum of Art of Lima have done with these two different exhibitions is that one is based more on the letters and on all the correspondence of the time, and the other is based on that plus the iconographic and the graphical aspect of it. En ese contexto, lo que desarrollamos en el archivo José Carlos Mariátegui, en un primer momento, cuando se expuso en el Museo Nacional de Reina Sofía, fue un área de recursos. El área de recursos contaba con los 32 números en facsímil, un área de documentos del archivo, tanto como libros, algunas obras importantes de José Carlos Mariátegui, y una línea de tiempo sobre la concepción de la revista Amauta, y un video con los documentos con los documentos que se encontraban dentro del archivo. So when this exhibition opened in the Reina Sofia Museum in Madrid, they feature a facsimile reproduction of all the numbers of Amauta, because already it was based on the magazine, plus a video of all the most important graphic aspects of it, right? And a timeline about what was the chronology of the magazine. Y en Perú lo que sí desarrollamos fue, por último, el trabajo de visualización de datos. El trabajo de visualización de datos nosotros hemos venido desarrollando 1 año y medio aproximadamente. It took them about a year and a half to put together the work of data visualization of the connections. Yo sé que puede ser bastante tiempo, pero en realidad el archivo es bastante pequeño. Solo trabajamos 4 personas. So yeah, it's just 4 people for the archive, so that's why it seems like a lot of time, but it was a lot of work too. Two full time and 2 full time. and 2 part time. Yeah. Super part time. Are you hiring? En la visualización de datos trabajamos también igual solo 2 series. La correspondencia tanto de Mariátegui como de Imprenta Minerva y de la Sociedad Editora Amauta. So on the data visualization, they also work in series. It was first the personal archive of Mariátegui, and then the Amauta archive, Y la revista Amauta como tal. and the Amauta magazine as a publication. Así que desarrollamos 3 plataformas: Amauta Leída, Amauta Explorada y la Red Mariátegui. So they developed 3 lines of exposition. 3 tools. Amauta Red Amauta. What was it? Amauta Explorada Amauta Explorer. Amauta Explorer. Yes. y la Red Mariátegui. And the Mariátegui network. Amauta Leída
En realidad era un proyecto de, primero, desarrollar todas las transcripciones de los textos de la revista. So on Red Amount, they did a transcription of every text in the magazine to put it online. Sí, y eran 1010 transcripciones. So there's about 1,010 transcriptions. Article transcription. Y se hizo un trabajo de topic model. Este trabajo en realidad lo desarrollamos con Jamen Naular, que es un matemático, ¿no?